movimientos, destapes, reuniones, huele a 2018, la contaminación a la alza, la eventual o inminente quiebra de las cajas populares y el bullying a Peña Nieto. Los temas de hoy en Controversia. Acompáñenos. Plaga de políticos chapulines. Eduardo Almaguer renunció a la Fiscalía General y se convirtió en el segundo funcionario del gabinete que deja el cargo para competir dentro de su partido y ser el candidato al gobierno de Jalisco. Antes se fue Antonio Cruz Esmada de la Secretaría de Salud para buscar la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Zapopan. Pero no para ahí. Han expresado que pronto renunciarán Francisco Ayón, secretario de Educación, Tomás Figueroa, secretario del Trabajo, y Miguel Castro Reynoso, secretario de Desarrollo e Integración Social. Reconozco en él a un hombre recto, comprometido con el servicio público, refiere el gobernador Aristóteles Sandoval respecto a Eduardo Almaguer. Mientras tanto, en el PRI nacional, el senador con licencia Arturo Zamora y 3 de sus más cercanos colaboradores son designados a 2 comisiones que elegirán candidato a la presidencia de la República, 500 candidaturas a diputados federales y 128 a senadores. Aún no se define si Zamora Jiménez llegará a competir por ser el abanderado de su partido en el estado. Bueno, y aquí complementaríamos con la comida que hoy tuvieron algunos de los priistas jaliscienses, diríamos los que se consideran como los cercanos a Jorge Aristóteles Sandoval. No estuvo presente Arturo Zamora, pero fueron todos estos encabezados por Roberto López Lara y por el dirigente del PRI estatal, Héctor Pizano. Bueno, así damos inicio a En Controversia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. Chapulines, movimientos y más, Sonia. Es normal, digo, era evidente que del gabinete iban a salir varios en virtud de que son los priistas con mayor exposición mediática en este momento. Lo que ha sucedido en los últimos días más bien ha sido una serie de movimientos adentro de los movimientos que yo todavía no me queda muy claro qué es lo que está pasando. La semana pasada hubo una reunión en Casa Jalisco que encabezó el gobernador Aristóteles Sandoval, en donde le da luz verde al secretario de Educación, Francisco Ayón, al de Desarrollo Social, Miguel Castro, y a Eduardo Almaguer para que dejen el cargo y vayan en busca de sus aspiraciones, en el caso de Almaguer al gobierno del estado, de Castro a Guadalajara, y de Francisco Ayón, que se había dicho primero que quería ser senador, pero que ahora resulta que podría ser diputado local. Luego, en esta reunión estuvo también Pizano, y el dirigente del PRI, y Roberto López Lara. Parecía que ya iba en ese sentido, incluso después de eso hubo algunas reuniones de estos personajes con quienes también tienen la misma aspiración para decirles pues que el gobernador ya les había dado luz verde. Pero luego, después de lo que pasa ayer con Arturo Zamora, como que se vuelve a mover, y parece que la comida de hoy tiene que ver con esto. Y la decisión hoy de que pues finalmente los secretarios todavía no saben cuándo se van. Se esperaba que mañana presentara la renuncia a Miguel Castro, y ahora parece que resulta que no va a ser así, que se va a esperar unos días, lo mismo que Francisco Ayón, que será hasta la otra semana y no los 10 días que él había anunciado. ¿Qué es lo que dice la gente que está cercana a Arturo Zamora? Él logra quedarse en esta comisión especial con, como mencionan algunos de sus colaboradores. Se quedó ahí Verónica Martínez, que es su suplente como senadora. Está también el que es su secretario particular. Y Andrés. Y la chica que es la secretaria. Ajá. Que Laura. Ella fue regidora con Héctor Robles, quien, por cierto, ahora Héctor Robles está pegadísimo a Arturo Zamora, haciendo trabajo ahí muy cercano con él. Nos sorprendería, de hecho, ver quiénes están ahorita trabajando con Arturo Zamora. Por ahí anda Héctor Pérez Partida, que es secretario de Planeación, Administración y Finanzas, anda Ramiro Hernández, anda Eugenio Ruiz Orozco, Alberto Lamas, Pérez Obeso. Son la gente que ha estado ahorita muy cerca de Arturo Zamora. Lo que este grupo interpreta es que con la incorporación de ayer, ellos van a llevar mano en las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales. Además de que en los días previos
había algunas versiones de que Zamora lo único que quería era presionar un poco con el tema de si se lanzaba o no, porque quiere quedarse con Zapopan para Abel Salgado. Más o menos así era como estaban las cosas. Con esto, ¿qué pasa? Bueno, pues que muchos de los que ya tenían más claras sus aspiraciones, pues mejor se esperan, yo creo, para saber cómo se van a reacomodar las cosas, y porque además el gobernador sigue sin ser tan claro con sus colaboradores acerca de dónde quiere que vayan. Entonces, ahorita lo que hay, por lo que yo veo y por quienes acudieron a la reunión de hoy, sin salir a nada, son estas reuniones en que filtran la convocatoria, ¿no? Filtran la foto. Nomás les faltó mandar boletín, de verdad. Exactamente. De lo que sucedió. ¿Para qué? Pues para que parezca que están juntos, que se reúnen, que son muy cuates, que son un equipo sólido, que van a ser el contrapeso de Zamora. Eso es lo que buscaban el día de hoy. A ver, Julio. Sí, muy forzada esta, es como que de última hora, como que pues, ¿qué hacemos ahí? Que nos vean todos juntos, pero luego de esto que pasa con Zamora, que es curioso lo que comentaba Sonia, porque algunos que no nos imaginábamos están allí. Y luego decían que no, que Zamora no tiene grupo en el estado, pues al parecer, si no tiene grupo ya lo está teniendo, porque parece ser un buen árbol en el cual te puedas cobijar, sobre todo porque en el Comité Nacional o en el PRI Nacional no hay un jalisciense mejor posicionado en esas esferas. Desde, yo creo, los tiempos de José Luis Lamadrid no había uno igual, ¿no? Y ahora pues Zamora tiene este punch a nivel nacional y segurísimo va a decidir sobre todo lo que tiene que ver con lo federal. Las senadurías y las diputaciones federales van a dejarle quizá algunas posiciones locales excepto quizá la alcaldía de Zapopan, pero todo lo demás se lo van a dejar al grupo de Aristóteles, y ya no la tienen tan fácil. Esto de Ayón, de la senaduría, también se descompuso un poco porque irrumpe Kumamoto en el escenario, porque Movimiento Ciudadano seguramente también vienen fuertes, entonces ya no está tan eso de que pues nos toca una por lo menos en el PRI, ya no está tan seguro, ya no está tan seguro. Entonces sí parece ser que este grupo no viene tan fuerte, y además de que quienes salen en la foto, pues no muchos tienen el carisma ni el punch para ganar una elección. Felices no se veían en la foto. No deben de estarlo, porque yo no les veo. Contado un chiste a la foto, antes de la foto, para que salieran riéndose o algo, ¿no? No se les ven zancas de corredor a los que están ahí en la foto, la verdad. Entonces sí, por eso deben estar preocupados. Jaime. A ver, a mí me llama la atención que se dé al día siguiente que renuncia el fiscal, la comilla. Que yo sepa, en estas negociaciones que estaban esperando para moverse, que era saber si se le iba a pedir a Zamora desde el primer círculo priista, donde no dependía nada de lo que aquí opinaran, sino, a ver, ¿le van a pedir o no a Arturo que vaya y juegue en la búsqueda del mayor número de votos posibles a Jalisco? Yo leo que con lo que pasó ayer puede haber un inicio de definición en ese sentido. Sin embargo, ciertamente nadie ha sido lo suficientemente claro para eliminar la posibilidad de que de última hora y una vez que se define el candidato presidencial, todo este panorama cambie, ¿no? Y que quienes pensaban que ya no iba a venir Zamora y que a Zamora se le iba a hacer quedarse allá, porque en realidad él ya no quiere jugar, no quiere ser... No, él no quiere. Por su gusto, él diría, pues no me lo pidan, yo me quedo acá en esta ruta nacional que cada vez consolida más y que ha hecho a partir de que pierde la gubernatura en el año de 2006, cuando se va de diputado federal, llega como uno más de los 500 y va destacando, se logra meter a la burbuja ahí de la fracción priista, le sigue cuando llega al Senado, tiene una etapa aquí por la que es otro de los motivos por los que no quiere venir, porque encontró un ambiente muy hostil en este gabinete. Acuérdense, es el último que llega a la alineación de marzo de 2013 y el primero que se va, ¿no? El primero que se va vivo, porque hay que recordar que hubo un cambio ahí obligado por un tema que también ya salió en los últimos días a la opinión pública por el tema de la investigación, ¿no? Me refiero al secretario de Turismo que a los 9 días pues, tuvo que ser sustituido por su asesinato. Entonces, creo que
hubo una especie de destrabe en el sentido de que se pensaba que lo de Arturo estaba ya definido en el sentido de que no venía, que eso abría las posibilidades para definir por lo menos la posición principal, pero coincido con Sonia que lo que no tenían bien calculado es el tema de la enorme influencia que en esta negociación de no ir, pero sí estar o sí influir, va a tener desde allá el senador con licencia y líder de uno de los sectores que es el que palomea a los candidatos, que es la CNOP. Que buscaría ser quizá diputado federal con la esperanza de ser coordinador de la bancada. Esa es una tirada grande que sin duda de hecho, suena lógica. Hay integrantes de su equipo, donde está también Enrique Dao, por cierto, que aseguran que él va primero en la pluri de esta circunscripción, que ya eso está más o menos... No, Zamora. Arturo Zamora, más que cantado. Y ya esto dejaría solamente a dos personajes por la candidatura del gobierno del estado, a Pisano o a Almaguer. Sí. El asunto es que también en este grupo, qué bueno que tocas eso, Julio, porque en este grupo no están abriendo sus cartas, es decir, Almaguer renuncia, se avienta pensando que en automático es él, pero Pisano no ha dicho que no quiere. A ver, es que el tema está más bien en que y Almaguer nada más sale como para y- terminar sí, la a idea. ver. Lo que yo sé es que en el caso de que sea Almaguer, cuenta con el apoyo de los amoristas, por decirlo de esa manera, ¿no? Habrá que ver. El tema es que Almaguer sale por lo pronto para que haya alguien que pueda hacerle frente a Enrique Alfaro ya desde este momento, Más contestándole bien y Arturo confrontándolo, Zamora, ¿no? Lo curioso es Desde que que- ahorita las diferencias son, por supuesto que sí. No creo que tanta sea Zamora, fíjate. Por es supuesto más, que tiene casi que me ser- atrevería a sí, decir que en una buena parte de la intención de este grupo es tratar de comenzar a decir, bueno, aunque venga Zamora y demás, todos vamos a hacer frente junto Pero si con lo él y subes aquí al estamos ring, contra ¿sí le ustedes. aguantará 3 rounds Alfaro? Lo digo, Pues, yo había creo un que sí cartón se le así alcanza donde a está aguantar, subiéndose al ring. Sí se le alcanza a aguantar porque por lo menos los dos En el se saben decir 2012 cosas. le hizo ¿eh? ver la suya. Ahí Se sí. saben En decir el 2000, cosas. sin duda Exacto. fue ¿Quién a un quién? operador ¿Quién a muy quién? bravo. Almaguer. Pero A ver, si se fijan, hoy Enrique Alfaro le da una bienvenida muy suave a la salida de Almaguer de la Fiscalía. Claro. écheme al que sea, dice, ¿no? Que además Tenemos- hay quien insiste en el pacto Alfaro, En la transición Aristóteles. pactada. Tenemos mucha participación, no sé si alcanzamos a dar salida a los comentarios en este momento. Vamos, ¿usted votaría por un candidato que dejó a medias su anterior puesto en el gobierno? Fue la pregunta que lanzó Canal 44, Luis Reilán dice, para eso sirven los interinos, para que cumplan los asuntos pendientes o no. Muchas gracias por su participación. Lore López dice, el puesto lo dejan entero, no a medias. Y la chamba no la terminan ni los que completan su periodo. Muchas gracias también por su participación. Agradecidos igualmente con Edson Sancam. Dice, todos lo hacen. No digo que está bien, sino que no habría por quién votar. Muchas gracias. Lucy Pérez, depende porque en algunos casos no hay de otra, como por ejemplo Kumamoto. Gracias. Juan Alanís de Alba, la verdad, no. Ya se les debería exigir que cumplan todo su periodo. Igualmente agradecemos a Rebeca Hernández, dice, depende, si es Chapulín, definitivamente no. En otra participación, Carlos Guerra, de los aspirantes, ¿quién ha completado su trabajo? Gracias también por su participación. Francisco Jiménez, de por lo menos los que vienen del PRI, no, jamás. Al único que se le perdona es a Pedro Kumamoto. Es hora de funcionarios funcionales, no chapulines. Es su participación en este bloque, la agradecemos. Siga participando, regresamos nosotros enseguida. Aires contaminados. Se desploma la verificación. Empeora la movilidad vehicular. El clima se calienta. Los bosques se queman y las lluvias escasean, declaró Agustín del Castillo, periodista ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial reconoce que este año puede cerrar con 70 días de mala calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Los fenómenos atmosféricos como el Niño y la Niña también hacen su labor para empeorar el aire. Los incendios forestales registrados en Jalisco en la pasada temporada de estiaje decretaron 13 emergencias atmosféricas. En 2013, la Organización Mundial de la Salud señaló que en Guadalajara fallecen aproximadamente 3,000 personas al año por la exposición aguda al aire contaminado.
Y luego le abonamos con cierres de calles, con organización de eventos y vamos tomando las calles de nuestra ciudad para que el ciudadano las sienta como propias, aunque se trate de bloquear el arroyo de la misma, donde tendrían que estar pasando los automóviles y el transporte público y las bicicletas de manera fluida. Pero bueno, no, pues es parte de la historia, ¿no? Iba a decir es otra historia, pero no, sí es parte de la historia, de cómo pues seguimos provocando la contaminación independientemente de los fenómenos que se están presentando naturales, ¿no? No, claro, sin duda queda muy claro que los ciudadanos tenemos mucha culpa en esto, ese culto inexplicable que se le tiene al automóvil y que crece y crece y crece este parque vehicular privado en la ciudad. Y abonan las autoridades con un transporte público que nada más no mejora. No, y que también abona esta contaminación. Y tocando el papel de las autoridades, sobre el programa de verificación vehicular, pues ahora se está viendo que fue un grave error suspenderlo, fue una medida demagógica que ahora estamos sufriendo. De por sí nunca ha habido mano dura para hacerlo cumplir. ¿Tendría que ver con el aumento de los índices de contaminación, retirar temporalmente la financiación controlada? También tiene que ver, incluso se ha hablado del hoy no circula y desde luego que tiene que ver, o sea, porque tiene años que ese modelo no funciona. Yo creo que lo es han un hecho factor, tronar. no el único. No es el único, factor, pero ¿no? lo han hecho tronar este programa. Recuerda que primero lo hicieron tronar a propósito con el fin de luego poner el nuevo con los verificentros. Acusan a algunos actores que para beneficiar por compadrazgos a cierto político nacional, se hablaba de Jorge Caguachi, según lo que denunciaban tanto algunos diputados como los de los talleres acreditados. Luego, al ver que no se iba a poder aterrizar, bueno, pues lanzamos esta medida demagógica para que no haya esta verificación, y ahora eso es uno de los factores también. Pero claro que hay muchos, y esto también es responsabilidad del Estado, porque recordemos desde la teoría, sin eximir a los ciudadanos, que pues el Estado está hecho para pues proteger a los más débiles, ¿no? Y tanto los árboles, los recursos naturales, no se pueden proteger por sí mismos si el Estado tiene esta obligación desde la teoría, pues, y también es un derecho humano, el derecho al medio ambiente, pero pues no se está logrando, no ha habido nunca este compromiso político. Parece que ahí no hay o no hay forma de hacer negocios, o no sé por qué no les interesa a los políticos, pero también hay una responsabilidad que no se ha hecho durante décadas, durante mucho tiempo, y ahí están los resultados. A ver, nos decías, Jaime, también le abona. A ver, como periódicamente lo hace mi compañero Agustín del Castillo ahí en Milenio, revisa este tema y lo que nos dice hoy es que este año va a tener 52% más días de aire de mala calidad que el 2016. Entonces, es la mejor prueba de que lejos de ir avanzando, haciéndole frente a este fenómeno que cuesta al año, tan solo en Jalisco, por temas de enfermedades provocadas por la mala calidad del aire, 6,000 millones de pesos al año, ¿no? Es un tema que, como bien decían, involucra al ciudadano, desde luego, al Estado, que es el obligado a generar políticas públicas, no solamente una, que es la verificación vehicular, sino una serie de medidas que, articuladas, teniendo un buen transporte, desarrollando un transporte masivo, articulado con el privado, con el no motorizado, con el transporte escolar, promoviendo una cultura para generar mayor cultura ambiental, aplicar esto de la verificación, eso desde el Estado, para atenuar todo lo que se está agravando hoy, la contaminación por el tema del calentamiento global. O sea, hoy estamos peor que el año pasado porque también cada vez son mayores los calores, menores las lluvias, más los incendios, que todo eso genera mayores partículas en el medio ambiente, que son las que respiramos y están provocando toda esa enfermedad. Entonces, es un tema que urge que se priorice y se tomen acciones para enfrentarlo. Sonia.
Sí, yo coincido. Hay un montón de factores que nos han llevado al momento en el que vivimos. Es el año además en el que ha habido más contingencias y precontingencias ambientales sin que además tengamos un plan. Es decir, se genera una contingencia, una precontingencia y se entera quien tiene Twitter. Pero de todas maneras no hay una medida, por ejemplo, para que los estudiantes no salgan al patio o para que la gente no haga ejercicio. O sea, si tú no ves tu Twitter, no hay una red de aviso para que estas situaciones no se den o para que las fábricas paren acciones. Pues le tocaría como a Semarnat tendría, estar por avisando supuesto. cuando existe esto, ¿no? Sí, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, primero en ornato materia la Semarnat y movilidad, porque o sea, sigue sin resolverse el tema de la movilidad. ¿Qué pasa con la cantidad de obras que hay en este momento? Al margen de que es una falta de planeación tremenda. Todas es decir, al mismo tiempo, todas por al mismo favor, tiempo, ¿en qué pero cabeza además cabe? sin medidas que lleven a tener vías alternas o con proyectos especiales de transporte público que permitieran, por ejemplo, en las avenidas que son cerradas, que tú pudieras utilizar alternativamente alguna ruta especial. ¿Qué seguimos? Con los mismos camiones que se van por donde quieren en un total desorden. La única ruta empresa que funciona en realidad no funciona. Hay demasiadas quejas porque no pasa tiempo, porque no ha sido rentable, porque no se quitaron el resto de los camiones que también atraviesan por la misma ruta. El tema de las obras, la falta de planeación. Yo veía, por ejemplo, el otro día que están levantando el Ayuntamiento de Guadalajara el pavimento en 5 de febrero. Un pavimento que ni hemos terminado de pagar, es parte de la deuda que asumió Jorge Aristóteles Sandoval cuando colocó pavimento hidráulico, y ya lo levantaron para hacer adecuaciones en las banquetas. ¿No que iba a durar 30, 40 exactamente. años? El pavimento que Así lo colocaron en anunciaron. Ávila Camacho, que tuvieron, hubiera durado, pero que pues lo también están lo debemos, lo levantaron No sabremos para la si de veras construcción iba a de la durar o no. línea 3 de tren ligero. O sea, ni siquiera los hemos pagado y ya no existen estas obras, para que vean nada más el nivel de planeación que hay en este estado. La otra parte es, por supuesto, las decisiones urbanas, o sea, todo este asunto de irle quitando pedacitos al bosque a la primavera, la invasión que se dio del bosque Los Colomos tan tremenda, en particular en las dos anteriores administraciones municipales, sobre todo en la de Ramiro Hernández. Por supuesto que todo esto nos está afectando, y si a esto le sumas que el ciudadano que puede comprarse una carcachita o tener un auto o pagar un Uber o un taxi o lo que sea, lo hace porque el transporte público es un verdadero desastre y no ha habido ni un solo cambio en esta administración, la verdad es que no tendría que sorprendernos lo que está pasando. ¿Qué tantos son factores realmente relacionados con temas de calentamiento global, temas naturales? ¿Y qué tanto responsabilidad de los ciudadanos y de las autoridades? No, sí, hay de los ciudadanos y las autoridades, sí, pero también Pero la si eres iniciativa ciudadano, ¿cómo privada. te mueves? ¿Qué haces? No, sí, A ver, claro, o tienes sea, que tú tienes que moverte, venir llevas aquí, tus ¿y cosas. qué haces? Sí, no, tienes O que ir por tus encontrar hijos a la escuela. Sí, no, y está lloviendo, no vas a dejar que se mojen, o no vas a hacer. sí hay responsabilidad, Por ¿no? supuesto Porque, que mira, tienes que buscar. afinar el auto. A ver, no tiene que haber un programa para que lo afine. lo del clima es un agravante, pero la verdad es que hay mucho que hacer por parte de los ciudadanos, todos como usuarios de vehículos, que por ejemplo en el DF ya no se piensa en la cultura del tener la conciencia de que vas a dejar el auto un día o que lo tienes que traer afinado. Aquí la verdad es que la respuesta de la afinación va a ser el año que a lo mejor queda arribita o empatado con el 2009, cuando recién empezaba el programa y se alcanzó a afinar el 17% de los autos que circulan, 2,5 millones de autos que circulan y que afectan el aire de los 5 millones que viven aquí, ¿no? Entonces, poco más de la mitad está afectando a la otra mitad por falta de conciencia. A ver, ¿qué hay que hacer? Pues por mínimo afinar el auto, tener esa responsabilidad, esa conciencia. De ahí en más, pues es difícil. Y también se combina, ¿no? Como dice Sonia, si tienes un pésimo transporte público al que tienes que levantarte 1 hora antes, 2 horas antes para poder llegar a tu trabajo, pues lo que anhelas es tener un ahorrito y comprar un coche el más barato que te encuentres, aunque sea, aunque sea de modelo viejo, pero bueno, si no, no te da el día para irte a trabajar. Sí, no es un calvario. La gente anhela tener un auto por el mal servicio de transporte que hay. Entonces, te digo, es un tema integral
en el que participa el Estado, el ciudadano, Claro. y en el que se debe de tener acciones mucho más eficaces ante el deterioro ambiental que ha generado toda esta emisión de gases de efecto invernadero que provocan un montón de temas de ozono por el mismo calor y del sol y en fin, todas esas cosas. ¿Qué opina nuestro público? Vamos a los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. Muchas gracias a usted que participa. ¿Qué medidas se deben tomar, tanto como ciudadanos como autoridades, para mejorar la calidad del aire? La pregunta Canal 44. Francisco Jiménez dice, por más acciones que se tomen, mientras la ciudad siga colapsada con múltiples calles cerradas, será imposible tener una buena calidad del aire, dice, con tantos embotellamientos. Muchas gracias por participar. Norma dice que ya no invadan los bosques y que ya se cambie el sistema de trabajo, se realice por proyectos, no por horas, para que no todos se muevan a la oficina. Dejarían de mover muchos autos, camiones de transporte, dice, para todas las escuelas. Hay mil cosas, claro, sobre el tema de la calidad del aire. Muchas gracias, Norma, por su participación. Una pausa. Nosotros ya regresamos enseguida. Hay más temas que esperamos resulten de su pleno interés y también esperamos su participación. Las cajas populares en riesgo. ¿Se avecina otro FOBAPROA? Es la pregunta que le hace a usted Canal 44 y bueno, la pregunta que también pues, aprovechamos para hacer en este panel, Jaime. Oye, el FOBAPROA fue de los grandes bancos, De los ese sí grandes fue bancos. el robo del siglo, ¿no? Podríamos decir. Estas son nada que ver con el FOBAPROA, ojalá que no nos llegue un en los FOBAPROA. 90 también se tuvo que aplicar un rescate. Sí, en el 90 se aplicó un rescate por aquel escándalo, recordarán ustedes del caso Job, que Así fue como es. el primer gran escándalo de Ocampo las Verdugo. José Ocampo Verduzco. Verdugo. Es Verdugo, ¿no? Verduzco, creo. Sí, sí, sí. Bueno, Todavía era reportero, ¿no? el Job. Todavía reporteaba. No, Es que bueno, me acuerdo que fue un tema- me tocó ahí junto con otros Evelia Lamar, que compañeros se hacerlo. peleaba mucho porque yo les decía que no se les pagara con dinero Bueno, público. acuérdense, aquel cuate tenía cajas populares por todo Jalisco, por todo Colima, en Sonora, y cuando truenan sus cajas, que los ahorradores llegan y ya ven el local vacío, ¿no? Y agarran a este tipo, pues le tuvieron que confiscar barcos, aviones, residencias, un montón de bienes muebles e inmuebles que había hecho con ese dinero de los ahorradores. Entonces se hizo todo un debate en el Poder Legislativo de este país, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y salió aquella ley de sociedad y ahorro popular, que hace valer las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El tema es que hoy vemos que la CONDUCEF, esta instancia que protege a los usuarios de las instituciones financieras en las que están metidas las cajas de ahorro, pues por lo menos hicieron la labor de advertir, ¿no? Decir, oye, ojo, hay casi 500,000 de mexicanos con peligro a perder sus ahorros. Unos que fueron de buena fe, otros que también les gusta especular y les gusta mover mucho dinero del que tienen para aprovechar rendimientos superiores a los que hay en el mercado y que por ningún motivo son sostenibles a mediano plazo, es más, ni hasta corto plazo. Ahí hay un tema también de especulación y de avaricia, pero hay muchos casos donde mucha gente no tiene otra alternativa de ahorro por la falta de sucursales bancarias, en fin, ¿no? O no ser sujeto de crédito. La verdad es que el porcentaje de mexicanos que son sujetos de crédito es bajísimo. Así es, entonces tú entras con un pequeño ahorro, una caja de ahorro y te da la posibilidad de tener un préstamo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Que no se está haciendo cumplir esta ley. En teoría, esas cajas de ahorro se tendrían que revisar cada año y revocar el permiso de operación, por decirlo así, a quien presente, fíjate, si tienen el 4.5% de sus préstamos en lo que le llaman cartera vencida, es suficiente motivo para decir, oye, no estás haciendo bien las cosas, presta. Si tienes el 4.5% de cartera vencida, tienes muchísimas posibilidades de cerrar sin perjudicar el patrimonio de los que están ahí. Hoy, estas 13 de Jalisco
están a punto de quebrar, ¿no? Entonces yo creo que hay una mala supervisión que está haciendo recurrente este tipo de desfalcos. A ver, yo primero, también les mencionaría, uno, se ha pervertido el objetivo que tenían las cajas populares o cajas de ahorro. Eran para eso, para fomentar el ahorro en otras épocas en las que justamente esto resultaba necesario. Después las convirtieron en de ahorro y préstamo y fue cuando comenzaron a perjudicar porque, bueno, en efecto, también se han dado abusos. Y luego el momento en el que empezaron a ofrecer un interés superior al de la banca, que fue lo que complicó las cosas, la realidad es que seguimos padeciendo algo. El que no se cumplió con el registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como se debía, hubo cajas populares que se fueron al amparo para no cumplir con lo que se les planteaba, y era porque no querían cumplir con las reglas que se les iban a imponer. Aparte, y que entre otras cosas también traían, un beneficio. Se iba a proteger hasta 50,000 pesos del ahorrador con un tipo de FOBAPROA, efectivamente, como lo tienen todavía actualmente los bancos con el IPAF. No quisieron las cajas populares, los usuarios ni siquiera se han enterado y ahora están en riesgo nuevamente. Además, tengo entendido que en la ley hay dos distinciones, unas que son reguladas y otras que nada más son verificadas o vigiladas, pero no reguladas como tal. Hay dos distinciones. Porque no lo han permitido. Exactamente. Y entonces sí se pervirtió porque hay que recordar que este esquema era primero como para que la gente en cooperativas, entre conocidos, entre cuates, se ahorrara el dinero, quizá prestarse entre ellos, pero luego ya se convierten en SOFOMES, sociedades financieras de objeto múltiple, y ya empezaban a dar préstamos y los intereses a quienes les daban el crédito pues son iguales que en el banco o hasta peores, ¿no? Ahí lo que atraía era esto de que al que ahorraba te daban mejores rendimientos y no, pues estas cajas han aprovechado sobre todo en ciudades medias o comunidades alejadas donde no hay cobertura de instituciones bancarias. Ahí están haciendo mucho de sus, pues sí, de sus triquiñuelas, ¿no? Ya vimos hace unos 3 años que se publicó también que había algunas en Querétaro, en San Juan del Río, también hicieron lo mismo, se fueron y andaban linchando a los empleados que también no tenían mucha culpa porque los que se fueron los jefes. Y no nos vayamos lejos, también hay otros esquemas así de nocivos y peligrosos. Basta ver aquí en la ciudad, en las calles de la ciudad de Guadalajara, en los postes, estos papelitos en los que te dicen préstamos sin aval, sin garantía, tienen ahí para arrancarle el número, llamarles y luego vas y te prestan de 5, 50,000 pesos, les das un entre, es que para tener liquidez nada más te pedimos una pequeña cuota y después nunca te dan nada o ya no los encuentras y timan a mucha gente. Aquí también está ocurriendo con estos otros que si bien no son cajas populares, sí son un esquema así. Y esto pues también hay que decirlo, también o por avaricia, pero también porque la economía no está para alegrarse. También el Estado, bueno, volvemos a echar la culpa al Estado, ¿verdad? Pero es que son temas muy sensibles también en los que tendría que estar regulando esto y también garantizando ingresos para la gente, que las empresas tampoco están dando empleos bien remunerados, dan estos sueldos miserables y luego pues la gente necesita dinero y pues por eso están cayendo o estamos cayendo en manos de estos timadores, porque también la economía está en uno de los peores momentos en muchos años. Sonia. Yo creo que las cajas populares son necesarias y la forma en que funcionan es necesaria, es decir, por supuesto que se requiere que existan estas cajas que hacen préstamos, no nada más que te permiten ahorrar. ¿Por qué? Yo insisto, porque hay muy pocos mexicanos que son sujetos de un crédito bancario, entonces es la única alternativa. Igual que el banco de caro, es que ese es el tema. A ver. Pero de todas maneras no se trata de que te presten caro o barato, se trata de que el banco no te presta. Entonces, si tú tienes una pequeña tienda o necesitas hacer una inversión para algo más pequeño... Pero pues ya dan las tarjetas de crédito como tortibonos. Eso de que no prestan yo lo pondría en duda, porque a todo el mundo ya le dan, tienes capacidad para 15, bueno, yo te doy 20,000 en la tarjeta de crédito, te doy 30. Entonces ve ahora cómo está la cartera vencida, cómo está la cartera vencida con los plásticos también. Yo lo que creo es que es cierto que el ciudadano tendría que poner más atención en dónde guarda su dinero, sobre todo los que ahorran, porque los que pierden aquí son los que ahorran, no los que pidieron prestado.
Y desafortunadamente quienes ahorran en cajas populares también son los sectores más desprotegidos. Exactamente. Que ahí es por ello que quizá la autoridad tendría que ser más severa. Yo no sé si la Conducef hizo de manera correcta. Yo escuchaba hoy en Notisistema una declaración que hace la delegada Anestela Durán, en donde le dice a los usuarios de las cajas populares, oigan, sí está en riesgo su dinero, pero no lo saquen. Porque O sea, truena la caja es que más la rápido. haces pues tronar. como, por supuesto, me parece muy irresponsable lo que hace Conducef en ese sentido. ¿Qué tendría que hacer? Primero, que es lo que no Está generando hicieron, psicosis. verificar y encontrar mecanismos que permitan blindar que los administradores de las cajas populares no se vayan a llevar el dinero. Es decir, no le puedes decir al ciudadano, no saques tu dinero porque yo te digo que confíes. No saques tu dinero porque tu dinero aquí está, no te preocupes. A partir de ahora yo estoy vigilando esta caja para que este dinero no se vaya. Esa tendría que ser la chamba de Conducef y no asustar al ciudadano y después decirle que no saque su dinero nada más porque pues que tenga buena fe y crea en algo o se Yo encomiende tengo a mis Dios. dudas de que de veras puede hacer algo la comisión, A ver, la lo Conducef, que- para ayudarle a la gente. Sé que se oye muy mal y el ahorrador va a decir, oye, espérame, si ya va a quebrar, pues yo voy por mi dinero. Es como un acto reflejo del ahorrador, ¿no? Pero en parte tiene razón la funcionaria, en el sentido de que si está quebrando y toda la gente va y exige su dinero, no. Que eso fue lo que pasó con muchas cajas que las no dos habían cuando estaban- tenido a ver, mala Entonces, administración. el tema es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe de cumplir su obligación de hacer esa revisión anual a la que la ley obliga. Y Es que están amparadas. y habrá que Ese ver, es el y habrá que problema. ver, habrá que ver de estas, Muchas. ¿cuántas son? 97 que están en peligro de quiebra. ¿Cuáles están en la Federación de Cajas Populares como obliga la ley? ¿Y cuántas no están? Entonces, ahí también nos vamos a dar cuenta la poca supervisión o capacidad de supervisión que hay y que cualquiera puede abrir su changarro y entonces sí abusar de las personas. ¿Cuántas pueden reparar o no el quebranto? Porque lo que sí es indebido también que volvamos a hacer un FOBAPROA, aunque sea más pequeño, de cajas de ahorro. Creo que también ahí el usuario debe estar mucho más atento a ver qué requisitos debe de tener la caja de ahorro y que también hay instancias como la Conducef, antes de que ocurran las cosas, tenga una especie de mayor comunicación de lo que debe de haber. Porque creo, y estoy de acuerdo en lo que dice Sonia también, son necesarias estas instancias, son intermediarios financieros para cierto mercado, numerosísimo en México, y todo intermediario financiero, Julio, ahí sí difiero, todos deben de estar regulados, todos los que manejen dinero Todos. De que deben, de un pero en ahorrador, realidad está pasando es que obligación no. de la Comisión Pero hay Nacional muchas Bancaria de que Valores. funcionan bien. No, claro. Hay A ver, muchas las que funcionan están bien ¿eh? administrativamente son sólidas financieramente y esas ayudan Pero esas y que siguieron subsisten. funcionando en la crisis anterior también tuvieron momentos de crisis porque la gente asustada empezó a sacar su Sí, dinero, claro, por claro. supuesto. Y ya hay algunas prestigiadas y consolidadas, pero sí, yo estoy de acuerdo con José Ángel cuando dice que sí se pervirtió el A modelo. ver, tan se permitió O sea, que empezaron a ya- prestar para ya son comprar como un casa. banco. Prestaron para comprar casa o carro. No era el objetivo. Te prestaban nada más hasta 4 veces de lo que tú tenías de ahorro, porque era parte de 4 esa veces es economía, demasiado, ¿eh? esa economía micro a la que estaba dirigida y es a la que justamente mencionas tú, Sonia, que es esa persona que no tiene otra alternativa para ahorrar y para hacerse Todo llegar eso un está bien, pero hay crédito, un recurso. hay que prestar en más dinero de acuerdo con la capacidad de pago. amuelas a quien no tiene capacidad de pago prestándole de más. Suena Es lo mismo crudo. que hacen los Suena bancos. crudo. No, bueno, pero por y las eso. tiendas departamentales. Por eso tiene que cuidarse, porque No, después no, la no. gente ya no tiene la capacidad. Claro de que no comprar. son la Madre Teresa de Calcuta los bancos, nadie dijo que lo fueran. ¿eh? También Tenemos- están en ese mismo. Tenemos que irnos a la pausa. Alcanzamos con algunas de las respuestas. Si alcanzamos cajas populares a punto de la quiebra, se nos viene un nuevo FOBAPROA. Estimado FOBAPROA, como aquel caso en el que se les tuvo que dar dinero. Edgar dice, no, es una pena para todas las personas que están o van a sufrir por esto, pero sin ofender a nadie, esto sigue sucediendo. No se da cuenta la gente que las cajas populares no son de fiar. Lo peor es que no les pasa a los responsables. Felipe García, este es un FOBAPROA provocado por los grandes poderes financieros, como sucedió en los 90,
El ejército invadió las cajas y las paralizó artificialmente para hacerlas quebrar, ya que lastimaba los intereses de los grandes consorcios bancarios, nos dice Felipe García. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Continuamos. El bullying a Peña. Organización civil hacen bullying al gobierno federal, dice Enrique Peña Nieto. Pero lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. El presidente señaló que en el país son más escuchadas las críticas, sobre todo a la policía, que su actuación. Tal aseveración se dio ante las críticas de Causa Común a la violencia que se vive en México. En el combate a la inseguridad debe haber corresponsabilidad de la sociedad civil, ha señalado en diferentes foros Enrique Peña Nieto. La violencia que vivimos ya no es temporal ni regional, es endémica, declaró María Elena Morera, de Causa Común. Y continuando con palabras textuales del presidente, pareciera que estamos empujando a nuestras corporaciones y a nuestras Fuerzas Armadas a la inacción. Es lo que decía. Cuando hablaba de bullying, más que en esta ocasión referirse a su persona, se refería a las instituciones de seguridad. Sonia. Lo que nos faltaba, ¿no? Un presidente víctima. Ya era lo único que nos... No, bueno, pues muy mal. O sea, no podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo en nuestro país. De pronto parece que las autoridades viven en una realidad muy diferente a la del común de los mexicanos. Las medidas que cada mexicano tiene que tomar en su vida cotidiana en realidad alteraron por completo no nada más lo que hacemos todos los días, sino nuestra calidad de vida. Creo que nadie puede decir que se siente seguro o se siente tranquilo en este país. Y la visión que siempre tienen las autoridades más o menos es la misma. O sea, escuchábamos, bueno, más bien yo leí el otro día también las declaraciones del fiscal, del exfiscal Eduardo Almaguer, que decía también que no había habido ningún ataque contra la población en esta crisis de violencia que está viviendo Jalisco, con 4.5 homicidios violentos diarios en la entidad, y todavía se atreve a decir que esto no está pasando. La participación de corporaciones de seguridad con el crimen organizado, el caso de Ayotzinapa, en donde ha habido evidencias por todos lados de la participación del ejército y de la participación de las corporaciones de seguridad de los municipios en donde estaban los estudiantes. O sea, todo esto está pasando y ha pasado en nuestro país. No pueden las autoridades pensar que los mexicanos estamos viendo algo diferente o que nos lo estamos imaginando o que lo soñamos, porque es la realidad que vivimos todos los días. Acabamos de tener, por ejemplo, la detención de un jefe de una corporación en Jalisco. A cada rato sucede en los casos de feminicidio, por ejemplo, acaban de detener a un policía de la Fiscalía porque participó en el homicidio de una mujer. Ahí están nuestros policías. O sea, ¿cómo puede decir Peña Nieto que los mexicanos estamos inventando? ¿Hacen bullying? ¿Es el símil del ya sé que no aplauden? Bueno, es una frase de ese tipo que, bueno, cuando parece que ya no va a decir de estas salen cada semana. Pero a ver, primero hay que poner alguna perspectiva. El bullying más bien viene de alguien que está en una posición, digámoslo, superior, ventajosa o privilegiada, hacia quien está en una desventajosa. Y aquí es totalmente al revés. Han sido los ciudadanos los que históricamente durante décadas sufren este bullying. Tan solo pregúntele a los muchachos que por portación de cara los detienen, los ven en la esquina, o cuántos están presos por portar una mínima cantidad de, por ejemplo, un porrito, ¿no? Y terminen ahí por no tener el dinero para la defensa legal. Y también el bullying del Estado hacia los policías, porque el 45% gana menos de 10,000 pesos, no tienen prestaciones de ley, ni aguinaldo, algunos hasta tienen que pagar sus botas, sus uniformes, las balas se las cobran. Entonces ellos mismos se sienten menospreciados.
ellos mismos se sienten mal pagados, hasta abandonados. El bullying es al revés, sin duda. Y también está pasando algo muy grave. O sea, cuando está el problema de seguridad número 1 en el país, en su peor crisis, la ciudadanía no confía en los policías y también pues los policías no se sienten apreciados por la ciudadanía. Es un círculo de rencores lo que está ocurriendo. El bullying está viniendo de otra parte. O sea, no es como dice el presidente. Jaime. A ver, yo creo que es un discurso desafortunado. Por una parte está lo del bullying y luego también se pone a polemizar con el tema de las encuestas, refiriéndose incluso a las encuestas, seguramente pensó en las del INEGI. Estoy especulando, pero son las que han documentado claramente el gran fracaso de las principales promesas de campaña de Enrique Peña Nieto como candidato. O sea, su objetivo de gobierno número 1 era regresar la paz al país. Su discurso de campaña fue de una crítica tremenda al tema de inseguridad, que obviamente era una realidad en el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo en la última mitad. Pero bueno, la gran promesa era esa. A ver, tenemos que cambiar la estrategia de seguridad, no está funcionando, está creando muchísima violencia, no hay que combatirla solo con policías y armas, sino con políticas sociales, con políticas para promover el tejido social, de atención, de generar oportunidades a los jóvenes, en fin. Que no los ha bueno, visto, pues, eso fracasó. Y supongo hablaba de las encuestas de percepción, al decir que las encuestas no tenían elementos objetivos. Bueno, hay encuestas de percepción y hay encuestas de datos duros. Y la encuesta de victimización, que te mide cuánto ha invertido la gente para protegerse del bullying, de la delincuencia, pues es un dineral y esos son datos duros que están ahí medidos, ¿no? Entonces, a ver, el presidente tiene todo el derecho a polemizar. Y si piensa él que le hacen bullying a los militares porque no pueden operar o porque no hay una ley de seguridad nacional, bueno, que profundice, que lo argumente y que lo acredite y que abra un debate amplio del tema. Pero además es su responsabilidad dar seguridad. Pero siento que luego llega a tribunas y trata de articular narrativas, y yo siento, por ejemplo, la de ayer es mucho con este tema, esta idea de lo bueno no se cuenta, y cuenta mucho, ¿no? Que ha sido el eslogan de sus informes presidenciales. Entonces quiere como cambiarles ahí el tema con el mismo sentido y crea pues polémicas falsas porque de entrada no consolida y no fortalece o da números o da argumentos para polemizar con ese tipo de cosas tan delicadas, ¿no? Es decir, no basta con decir entonces que no, pues es injusto el trato que da la ciudadanía a las instituciones de seguridad. ¿Qué esperábamos? ¿Que le aplaudieran o que todo el mundo estuviera contento? No, los ciudadanos contribuyen para generar la bolsa donde sale el sueldo de Peña Nieto y de todos estos elementos de seguridad. Y ellos no están haciendo su chamba. Por supuesto que puede el ciudadano reclamar. Además lo dice en el foro, donde están organizaciones de la sociedad civil dedicadas a eso, que son expertas, que traen los números, que hacen críticas totalmente documentadas. En esa tribuna, soltar esta del bullying, pues me parece... A ver, ayer las agrupaciones que están trabajando el tema de desaparecidos integraron la base de datos. Los 32 de los exactamente, 32.277. Tratándoles de poner rostro y todo eso. Exactamente. Es la chamba que tendría que hacer el gobierno de crear las fichas, de tener los expedientes, de generar líneas de investigación. En Jalisco no hay una sola línea de investigación en ninguno de los más de 3,000 casos de desapariciones que hay. No hay ni una sola actuación de la autoridad en las averiguaciones previas y en las carpetas de investigación que se han abierto en los casos de desapariciones. Estas instituciones no les hacemos bullying, no están haciendo su trabajo. Entonces, por favor, que no puede enojarse por eso. Debería estar más preocupado por esos indicadores que demuestran el colapso del sistema policiaco. Y bueno, esas críticas no son las que desmoronan instituciones. Las instituciones están desmoronadas desde hace mucho tiempo porque no están haciendo su trabajo. Y también, por cierto, tocar el tema que salió a la palestra también, una vez más, de que no, que hay que desaparecer o cambiar o quitar el nuevo sistema de justicia penal.
también eso no debe de ocurrir, porque es un sistema garantista que va por los derechos humanos y que debe de existir. Sí. No, pues si no el funciona sistema por no eso. funciona, no es porque el sistema esté mal, sino es como un asadón. Si alguien no sabe utilizarlo, pues se va a herir o va a herir a alguien más. Sí, claro, o lo puede usar con dolo para herir a alguien más. Claro. Y aquí también el sistema no es el que no funciona. Lo que pasa es que tuvieron tiempo que desperdiciaron. Desde 2008 sabían, no y se lana que capacitaron. gastaron, que y no fue lana para que eso. gastaron, que Exacto. también ahí hay sospechas de que se fue para otras El nuevo cosas. sistema de No debe de justicia penal desaparecer. debería de ir a investigar qué pasó con los miles y miles de millones de pesos Exacto. que durante 8 años se destinaron a capacitar para el sistema. Y que vemos que ahora había muchos sin No, por eso no capacitar. funciona, porque no capacitaron a nadie como Así debían. es. Pero no es culpa del sistema Bien. para nada. Más bien hay que hacerlo bien. Vamos a los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. ¿Se está cometiendo bullying institucional contra el gobierno federal o es mera percepción de Peña Nieto? Jonathan Enciso dice, bullying son instituciones, deben de ser eficientes y autocríticas, no andar llorando como bebés, inoperante gobierno. Patisca dice, si no sabe gobernar, supongo que no sabe lo que significa el bullying. Gracias también por su comentario. Y nos dice Robert Sandoval, a Peña no le afecta la violencia, vive en otro México, cada día más violencia, desaparecidos y no acepta críticas. Muchas gracias también por su participación. Y bueno, pues ya llegamos prácticamente al momento de despedirnos. Muchas gracias, compañeros, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pásela buenas noches. bien. Buenas noches. Gracias.